La Argentina Liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando a pequeñas empresas y emprendimientos locales. El mundo quiere invertir en Argentina. Este fue el tuit detonante de, si no la mayor, una de las mayores polémicas de la presidencia de Javier Milei: su apoyo y promoción a Libra, el token de un proyecto cripto llamado Viva la Libertad Project, inspirado en su filosofía. Este proyecto terminó comportándose como un clásico rug pull, una estafa en la que los desarrolladores atraen inversionistas con promesas vacías y el respaldo de figuras públicas solo para, en el momento de mayor euforia, retirar la liquidez o vender sus participaciones, desplomando el precio y dejando a miles de personas con activos sin valor. En este video abordaremos 3 preguntas clave. ¿Milei se robó la plata o lo engañaron vilmente y cuando se dio cuenta no había marcha atrás? ¿Realmente los damnificados fueron ancianos y niños que invirtieron sus ahorros confiando en Milei, como asegura la prensa? ¿Cómo afecta esta polémica al sector cripto? Empecemos con un corto contexto sobre lo que es Libra. Se trata de un token de un proyecto argentino llamado Viva la Libertad Project, cuya idea principal era fondearse con contribuciones de cualquier parte del mundo mediante la compra de Libra. Supuestamente ese dinero se invertiría en el financiamiento de pequeñas empresas y startups argentinas, canalizándolo de manera eficiente y descentralizada. Sobre el papel, la idea es muy buena, pero apenas rascamos la superficie encontramos señales de alerta que dejan un mal sabor de boca. Primero que todo, la página web del proyecto es increíblemente simple. No ofrece detalles sobre cómo se realizaría la financiación, ni tampoco qué requisitos debían cumplir las empresas para recibir el dinero. Tampoco muestra ningún respaldo sólido detrás. Siendo sinceros, la estafa es casi palpable con solo ver la web. Segundo, al investigar un poco más a fondo aparecen los verdaderos protagonistas detrás de este proyecto. La empresa desarrolladora es Keep Protocol, una empresa panameña. A dicha empresa la dirige Julián Pech, a quien se le puede ver con Milei en una foto reciente. Además, otro implicado es Hayden Mark Davis, quien es la cara visible de una empresa inversora en criptos de nombre Kelsier Ventures. Esta persona, quien sería asesor de Milei en temas de tokenización, declaró que Libra fue un experimento que salió mal, que no es una estafa y que el dinero retirado se reinvertiría de nuevo en Libra. Esto la verdad no resuelve el problema, pues ni reinvirtiendo los 100 millones de dólares que se robaron, el precio de Libra subiría lo suficiente como para compensar a todos los inversores que entraron después. El último implicado es Mauricio Novelli, quien fungió como un nexo entre Milei, Pech y Davis. Por último, hay algunos hechos relevantes que nos permiten entender más la responsabilidad de Milei. Primero, la publicación de Milei fue la que presentó la iniciativa de Viva la Libertad Project. Antes de ese tweet no habían publicaciones de esta empresa. Segundo, el 82% de la totalidad de los tokens Libra eran propiedad de tan solo 6 wallets o cuentas, lo cual supone un control absoluto de los fondos y de la manipulación en el precio, pues como sucedió, estas 6 wallets fueron las responsables de las ventas masivas de este token, generando que el precio se desplomara y dejándole ganancias a los estafadores de alrededor de 100 millones de dólares. Tercero, hubo inversionistas que presentaron un comportamiento extraño, pues invirtieron miles e incluso millones de dólares en Libra. Esto supondría un comportamiento de inversión gracias a información privilegiada. Cuarto, como mencioné anteriormente, Milei sí conocía a los responsables del proyecto. Quinto, al final de su tweet, Milei puso la dirección del smart contract para quienes quisieran invertir en Libra. Sexto, fue gracias al tweet de Milei que Libra aumentó 1200%. Cada Libra llegó a costar $5.20 y al momento que las cuentas fundadoras vendieron su posición, el valor de este token perdió el 95% de su valor. Gracias a esto, CoinDesk, sitio especializado en el mercado cripto, catalogó esta operación como la mayor y más rápida destrucción de riqueza en la historia del comercio. Hasta el momento no sabemos con exactitud si Milei participó de forma intencional en esta estafa o si obtuvo beneficios económicos de la misma, pero en una entrevista reciente dio algunos argumentos bastante interesantes. El primero de ellos fue: yo no lo promocioné, yo lo difundí. Este argumento es bastante debatible. Libra fue lanzada pocas horas antes del tweet de Milei y hasta ese momento no había ninguna comunicación oficial por parte del proyecto. En su publicación, además,
incluyó la dirección del smart contract, lo que en términos simples equivale a haber dejado el número de cuenta bancaria del proyecto en su tweet. No es una comparación exacta, pero ilustra la idea: facilitar de manera directa el acceso a la inversión. Aunque más adelante veremos que el tema del smart contract tiene matices, la esencia del argumento sigue en pie. Si vas al casino y pierdes dinero, ¿cuál es el reclamo si sabías exactamente a qué te estabas metiendo? En esto hay que admitir que Milei tiene razón. Aunque la idea de Viva la Libertad Project podía sonar interesante y el respaldo del presidente le daba cierta legitimidad, si uno se detenía a analizarlo con calma, había señales que generaban dudas desde el principio. Ya lo mencioné antes, Seis Wallets controlaban más del 80% de los tokens, la página web del proyecto era excesivamente simple y sin información relevante, y el acceso al token no era precisamente fácil ni accesible para cualquier inversionista entusiasta que quisiera apoyar el desarrollo tecnológico de Argentina. Los inversores de Libra no eran patriotas convencidos de la misión de Milei, queriendo ayudar a su país a florecer. En su mayoría eran grandes apostadores chinos, rusos y estadounidenses, con un único propósito: aprovecharse del FOMO, es decir, el miedo a perderse una oportunidad, y sacar ganancias rápidas, porque al final del día esto es lo que ocurre en este tipo de proyectos. Cuando un token comparte similitudes con los meme coins, es decir, tokens sin una utilidad clara que dependen de la especulación y del hype en redes sociales para inflar su valor, lo que realmente sucede es una simple jugada de trading. Compras barato, esperas que el precio suba gracias al hype y luego vendes antes del colapso. Especulación en estado puro. Y aquí está el punto clave. Los inversores de Libra sabían exactamente en qué se estaban metiendo, porque son profesionales en esto. Sí, perdieron dinero esta vez, pero han ganado en muchas otras ocasiones con otros tokens, usando exactamente la misma estrategia. No estamos hablando de pequeños ahorradores ingenuos o de abuelitas que pusieron su jubilación en este token porque confiaban ciegamente en Milei. Para acceder a Libra había que seguir un proceso que solo alguien con conocimientos en cripto podría ejecutar sin problemas. Primero, había que crear una wallet descentralizada en la blockchain de Solana. Luego comprar Solana en un exchange descentralizado. Después transferir esos fondos a la wallet, ingresar a un DEX, que es un exchange descentralizado. Luego buscar el token Libra con la dirección del smart contract que Milei dejó en su tweet y finalmente aprobar la transacción. Este no es un procedimiento que una persona promedio sin experiencia en cripto puede hacer sin ayuda. Es un camino lleno de tecnicismos y riesgos que solo alguien con cierto nivel de conocimiento y de experiencia estaría dispuesto a recorrer. Entonces, cuando la prensa anti-Milei intenta vender la imagen de que las víctimas fueron pequeños ahorradores engañados, lo cierto es que solo buscan patear al caído. Es un problema entre privados. Acá el Estado no juega ningún rol y lo hicieron voluntariamente. En esta declaración, Milei vuelve a tener un punto válido. Hay que dejar de tratar a la gente como si fueran niños ingenuos, que invierten en cualquier cosa solo porque alguien famoso lo insinuó. Al final del día, nadie los obligó a poner su dinero en Libra. Milei jamás incentivó activamente la compra del token. Simplemente le dio visibilidad y en ningún momento dijo explícitamente: ¡hey, compren esto! No, los inversores que entraron en este proyecto no eran amateurs sin idea de lo que hacían, sabían en qué se estaban metiendo. En cualquier tipo de inversión, y más aún en el mundo de las cripto, si decides arriesgar tu dinero, la responsabilidad es únicamente tuya. No es de Milei, no es del gobierno, es tuya. Punto. Ahora bien, dicho esto, hay algo fundamental que Milei no puede ignorar. Cuando eres presidente de un país no puedes darte el lujo de promocionar o visibilizar, como él quiera llamarlo. Mejor dicho, respaldar un proyecto sin conocer el 100% cada detalle. Estás jugando con tu reputación, con la imagen de tu país y con la credibilidad del sector cripto. Y en política cualquier error es un arma perfecta para tus detractores. Esto en el mejor de los casos es una novatada, un error de principiante que deja mucho que desear de alguien con la exposición y la responsabilidad de Milei. Las críticas son más que justificadas y sin duda todo esto merita una investigación que al parecer ya está en marcha. Ahora bien, ¿Milei es parte de un equipo de estafadores? Personalmente no lo creo. Es evidente que conocía a los responsables del proyecto y que estaba al tanto de ciertos aspectos, pero también es evidente que tenía mucho más que perder que de ganar con este desastre. Mi impresión es que le vendieron la moto. Le mostraron un proyecto prometedor sin contarle los detalles oscuros, y él, ya sea por confianza, ingenuidad o descuido, terminó expuesto en una crisis que ahora lo persigue. Esto no lo exime de responsabilidad,
pero sí podría ser un atenuante. Al final, será la justicia la que determine qué fue lo que realmente pasó. Las consecuencias de todo esto son variables. Para Milei, esta polémica ha erosionado la confianza en su discurso y en su persona. Su imagen ha quedado seriamente afectada, y seamos sinceros, hasta el más libertario debe admitir que esta situación es indefendible. Se pueden matizar los hechos, se pueden encontrar atenuantes, pero lo innegable es que Milei cometió un error, y uno bastante grande. No puedes presentarte como un defensor de las criptomonedas y la tecnología mientras caes en este tipo de polémicas. Si realmente se quiere impulsar un cambio en el sistema financiero, hacen falta líderes que fomenten la educación sobre blockchain, sobre criptomonedas y sobre Bitcoin, que entiendan su funcionamiento y quieran implementarlo con conocimientos de causa. Líderes que comprendan el valor intrínseco de Bitcoin y que vean en él una herramienta para transformar la forma en que concebimos el dinero. No políticos que simplemente mencionen estos temas para ganar votos, sin entender realmente de qué están hablando. Pero el golpe no es solo para él, también afecta a la percepción pública sobre las criptomonedas, un sector que ya de por sí es difícil de entender para la mayoría. La tecnología detrás de las cripto no es sencilla, y la cantidad de estafas que han surgido en ese ecosistema solo refuerzan la idea de que todo esto es un juego peligroso y especulativo. Este tipo de controversias alimenta la narrativa de que las criptomonedas son poco confiables, ponen en entredicho la descentralización y hace aún más difícil su adopción masiva. La gran lección: hay que aprender a diferenciar los proyectos sólidos de los que solo buscan aprovecharse del hype. Las criptomonedas con verdadera proyección como Ethereum, Solana o XRP se cuentan con los dedos de una mano. Y por eso invertir en tokens suele ser una mala idea para quienes buscan inversión a largo plazo y no simplemente especular. No hay que olvidar la diferencia clave. Una criptomoneda tiene su propia blockchain, mientras que un token se construye sobre una ya existente. Si llegas hasta aquí te lo agradezco, pues tu permanencia en este video es muy importante para mí y para las estadísticas del canal. Te pido que por favor dejes tu like y te suscribas. Nos veremos pronto. Adiós.